El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Martes 11 de la mañana, 21 de marzo del 2023. A todos nuestros amigos que nos siguen alrededor del mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, especialmente a nuestros gobiernos autónomos descentralizados, al Ecuador profundo, servidores públicos, autoridades del nivel ejecutivo y legislativo. Un programa muy especial tenemos el día de hoy con respecto a conversar un poquito un tema que es crucial. Estamos a pocos meses ya de iniciar una nueva administración. Llegarán los momentos de transición y el momento de la administración entrante tendrá que enfrentarse a la sesión inaugural. El tema que nos lleva el día de hoy es la sesión inaugural, es lo único que debe preocuparnos, pues para esto tenemos la compañía de una amiga de esta casa, profesora del Diplomado de Fundamentos de la Administración Pública, primeros 100 días. Ella es Damaris Ortiz. Damaris Ortiz, permíteme presentarte, Damaris, pues básicamente ella concentra su práctica en asesoría en temas legislativos y de práctica parlamentaria a instituciones conformadas por cuerpos colegiados de los niveles regional, todavía no existen, pero sí provincial, cantonal, parroquial, por supuesto, los gremios de los gobiernos locales, CONGOPE, CONAGOPARE, AME. Cuenta con amplia experiencia en redacción y revisión de normativa, es máster en Derecho Empresarial y abogada. Fue secretaria del Consejo Nacional Electoral del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y actualmente funge como secretaria general del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza. Qué gusto tenerte aquí, Damaris, qué bueno verte también a la distancia. Sé bienvenida a este programa FORGAD al aire. Qué gusto, un saludo cordial a ti, mi querido Edison, a la ciudadanía y a todos los que nos escuchan a través de este programa de radio. Primero, qué chévere que existan estos espacios en donde se fortalezcan los gobiernos parroquiales, seccionales, los municipales, provinciales. Te cuento que para mí, en esta experiencia como secretaria general del municipio de Quito y del Cantón Pastaza, ha sido súper bueno estas iniciativas porque existen muchas personas que llegan a ocupar cargos públicos con todo el anhelo de servir de la mejor manera a la ciudadanía, pero muchas veces sin los conocimientos normativos y legales que puedan acompañar esas ganas de servicio. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto también poder participar como profesora en el diplomado primeros 100 días de gestión. Y pues con gusto podemos tener esta tertulia, esta conversación y responderles algunos temas que para algunos nos ponen un poco nerviosos la sesión inaugural. Bueno, tú ya lo has topado. Sabes que la verdad para nosotros, quienes hacemos la academia, nos preocupamos de cada uno de los ciclos de la gestión de lo público y especialmente de lo público seccional. El programa FORGAD al aire nace de una iniciativa del área académica de gestión y por supuesto con el apoyo y el auspicio y la parte técnica de la Universidad Andina Simón Bolívar y de Voz Andina Internacional. Agradecemos en sus controles a quienes hacen posible que todos los martes nos escuchen por esta vía. Bueno, empecemos un poco con esta introducción que tú ya la has mencionado. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen, digamos que este ejercicio de transición cada 4 años esta vez, ¿no? Y cada 4 años las autoridades electas, tanto del nivel ejecutivo como legislativo, el primer ejercicio, digamos que de sus funciones, de sus primeras funciones, determina por lo general a mediados del mes de mayo, tienen que ingresar y tienen que resolver algunos aspectos de orden administrativo, pero también de orden político. Y estas primeras decisiones seguramente van llevando de la mano de 2 condiciones previas. Si es que obviamente se hicieron diálogos de orden político con todos los niveles, si es que se logró o no se logró hacer un proceso de transición previamente, o si es que más bien entra con ninguna otra intención más que el posesionarse de su cargo a mediados de mayo. Con esta primera reflexión, ¿qué diríamos que, Damaris, a tu juicio, es lo más ideal? ¿Qué escenario es el más propicio para que esta sesión inaugural, que todavía no la vamos a tomar,
pero que lleguemos bastante confiados, quienes hayan sido autoridades electas, que vayamos con un poco más de distensión, con más fluidez. ¿Qué es lo que debería pasar previamente? Bueno, en realidad la sesión inaugural ya es el evento en donde se desarrolla, como tú mismo lo mencionas, las bases previas y los acuerdos previos que se tomaron anteriormente. Y precisamente porque son estos acuerdos previos es que con anterioridad las autoridades electas debieron tener una reunión, una conversación, un diálogo entre quien va a presidir el órgano legislativo y los que van a acompañarle en ese órgano legislativo. Por ejemplo, en las juntas parroquiales el presidente con los miembros de las juntas, en el caso del municipio, el alcalde con los señores concejales. Es preciso que existan estos diálogos y estas reuniones, porque acordémonos que el día de la sesión ya deben haber acuerdos mínimos y previos para llegar a este momento. Por ejemplo, mi recomendación es, ya sabemos en este momento quiénes son las autoridades electas. Entiendo yo que el CNE está haciendo un proceso ya de entrega de credenciales, en donde ya nos entregan el documento, en donde se establece el inicio de la gestión, el fin de la gestión, ya es el instrumento tangible en donde podemos observar quiénes son las autoridades electas. Y antes incluso de la entrega de las credenciales, las autoridades ya pueden ir acercándose. En mi parecer, la iniciativa la debe tomar quien preside el cuerpo colegiado. En el caso de las presidencias de las juntas parroquiales, la norma establece que el que preside la junta parroquial será el que obtuvo el mayor número de votos, y en el caso del municipio, el alcalde es el quien preside este cuerpo colegiado. Entonces ellos deberían ya tener un acercamiento. A veces decimos cosas tan básicas como tener el número de celular, el contacto telefónico de quienes van a estar integrando este cuerpo colegiado, y sobre todo poder llegar a ellos con negociaciones. Habíamos conversado ya en otro espacio que los concejales llegaron también con un plan de trabajo, que los miembros de juntas parroquiales tienen un plan de trabajo. Entonces la idea es que ellos puedan cumplir con sus planes de trabajo sin necesariamente ser los que presidan estos cuerpos colegiales, sino que ellos puedan tener diferentes acuerdos y llegar a un consenso para que parte de su plan de trabajo también sea incrementado en el plan de trabajo del alcalde o el presidente de la junta, y se puedan hacer un plan de trabajo en conjunto, por así decirlo, por beneficio de la ciudadanía. Entonces es preciso que existan estos acuerdos políticos previos. En el día de la sesión se va a elegir al vicealcalde o a la vicealcaldesa, se va a elegir también un secretario. Las juntas parroquiales van a elegir al vicepresidente de la junta parroquial o vicepresidenta, y es preciso que se puedan establecer ya parámetros generales, porque también sería pasado también que llegue el día de la sesión, no existieron estas conversaciones previas, y al momento de presentarse ciertas candidaturas no se llegan a ningunos acuerdos. Más bien la sesión inaugural, en vez de ser un evento que la ciudadanía pueda ser reconocida también en la labor que van a hacer las autoridades, llega siendo una sesión bastante polémica, en donde no se pudo elegir vicealcaldesa, no se pudo elegir el vicepresidente de la junta, en donde la elección del secretario no se ha dado y por tanto se queda a cargo el prosecretario, y existen conflictos que se pueden evitar si existen conversaciones previas, acuerdos previos, si existen estos acercamientos y estos diálogos. Entonces mi primera recomendación a todos los que han sido autoridades electas es tener un acercamiento. Si tal vez usted dice, yo soy miembro de una junta parroquial y nadie me ha llamado, tomemos la iniciativa, tome la iniciativa, acérquese con las otras autoridades que han sido electas. Si usted dice, yo soy concejala o concejala electa y nadie me ha convocado, yo no he tenido ninguna conversación con ningún otro de los otros miembros del consejo, recuerden que estas conversaciones son precisas, y si nadie le ha llamado a usted tome la iniciativa. A veces les buscamos en Facebook, les buscamos por Messenger, en las ciudades pequeñas como es aquí en Puyo, son vecinos, es conocido de alguien. Tomemos esa iniciativa de poder tener un diálogo con el beneficio de poder alcanzar acuerdos y también de poder cumplir los propios planes de trabajo de quienes han llegado a ser miembros de estos cuerpos colegiados. Eso, mi querido Edison. Estás con el micrófono apagado. Como diría Jack el Destripador, vamos entonces por partes. La primera parte entonces es esta pre-sesión inaugural. Esta pre-sesión inaugural, que no se confunda, es un espacio en donde tiene que darse
diálogos y negociaciones políticas en el buen sentido de la palabra. Ya Damaris nos acaba de dar varios tips, pero sobre todo necesidades fundamentales. Recordar que cada dignidad electa por este evento que pasamos recién electoral tiene previsto un plan de trabajo, tanto los candidatos electos del nivel ejecutivo como los candidatos electos del nivel legislativo. Lo más coherente que nos habla Damaris, entonces hay que llegar a un diálogo y negociación sobre esos planes de trabajo. Obviamente también hay que buscar la gobernabilidad, y otro de los puntos básicos que hay que tratar es aquella persona, hombre o mujer, segundo al mando, que permita justamente espacios de refrescamiento, yo diría, de armonía entre los niveles ejecutivo y legislativo, y sobre todo compromisos. Entonces, esos previos compromisos, que no estamos hablando de cosas ocultas o de cosas que podrían caer en actos de corrupción, ¿no es cierto? Más bien estamos pensando en cómo llevar el barco adelante. Esto nos va a permitir tener una sesión más tranquila, que tenga además una expectativa con la gente de mirar a sus autoridades electas ya en un ejercicio de gobernabilidad que genere confianza con la ciudadanía, que se mejore y se fortalezca la relación Estado y sociedad civil. Antes de pasar a la sesión inaugural, sí me gustaría de pronto saber tu criterio, querida Damaris, con respecto a este ejercicio de las comisiones. ¿Eso es algo que también se tendría que hablar previamente a una sesión inaugural? Mira, el tema de las comisiones no se elige precisamente en la sesión inaugural, pero sí es un tema súper interesante. Entiendo yo, sobre todo en el municipio de Quito, y te cuento como una experiencia personal. Aquí en Pastaza las comisiones no son órganos que tengan mucha polémica, porque no se genera mayor producción de documentos legislativos dentro del Consejo Municipal, pero de mi experiencia en Quito era totalmente diferente. En Quito, una comisión de uso de suelo que regula permisos de funcionamiento, que regula el tema de la planificación territorial, la comisión de turismo, que a veces decimos es un poco imperceptible, la comisión de cultura, o sea, hay comisiones que son bastante importantes. Por ejemplo, la comisión de ordenamiento territorial, que concede como datos, que por mediante de esos informes que realiza esta comisión se conceden como datos para préstamos de uso de los bienes públicos a instituciones privadas, son súper importantes. Entonces, nosotros primero yo recomiendo que debemos ir perfilando cada concejal su inclinación, pero no solo su inclinación por su deseo de servir desde ese espacio, sino también su conocimiento. Nosotros como servidores públicos y las autoridades que también son servidores públicos debemos ser conscientes de los conocimientos que nosotros tenemos y de los conocimientos que tienen nuestros pares en el órgano legislativo. Por ejemplo, si hay un concejal o hay un miembro que es arquitecto o es ingeniero civil, tal vez le sería más fácil para él estar en una comisión relacionada con temas de ordenamiento, con temas de distribución de la ciudad, porque su conocimiento y su formación profesional ha sido en esos temas. Entonces es preciso que nosotros también vayamos cediendo a veces esas posturas. A mí también puede decir alguien, me gustaría estar en esa comisión, pero el perfil académico del otro concejal se adapta más a esas características, a esas condiciones. Entonces, primero reconocer en nosotros cuáles son nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros conocimientos, sobre todo en ciertas áreas, y conforme eso nosotros ir un tanto teniendo el deseo de integrar y de presidir tal o cual comisión. Es preciso irnos perfilando, es preciso que las autoridades revisen cuántas comisiones existen, a cuáles les gustaría ser, porque acuérdense que las comisiones tienen un presidente, un vicepresidente y un concejal que puede ser miembro, hasta 2 miembros pueden tener cada comisión, y tal vez no presidir la comisión que nos gustaría porque hay otra persona que tiene un cargo académico que le permite presidirla, pero sí poder ser el vicepresidente o ser integrante de la comisión. En el Distrito Metropolitano de Quito las comisiones se cambian cada 2 años, entonces tal vez al inicio no tuvimos la oportunidad de formar parte de una comisión, pero nosotros, conociendo esta normativa, ya tenemos perspectiva que en 2 años podemos formar parte de otra comisión.
Y mi recomendación sí es que vayamos perfilando, pero que nuestros argumentos para integrar una comisión, además del interés, obviamente, de servir a la ciudadanía de esos espacios, también sea nuestro conocimiento académico para poder servir con mayor eficiencia. Se deben tener conversaciones previas, pero creo que tendremos más posibilidades de poder hacernos sentir en tal o cual comisión con estas recomendaciones que les doy. Ok, listo. Entonces vamos a la sesión inaugural. Llega el momento en donde aspiramos que sea el mejor de los escenarios que tú manifiestas, que hayan podido conversar, ¿no es cierto? Que hayan podido llegar a mínimos acuerdos, que se generen unas definiciones al menos del segundo al mando, ¿no es cierto? Sea la vicepresidencia o la vicealcaldía, porque en el caso de los prefectos ya van con binomio directamente. Y llega el día de la sesión inaugural. Aquí hay una gran responsabilidad, sobre todo para el quien funge el nivel ejecutivo, alcalde, alcaldesa, presidente o presidenta, prefecto, prefecta, y quizás no todos nacemos aprendiendo a ser autoridades de un gobierno local, y menos aún a lo mejor no tenemos tanta formación, quizás a lo mejor, o estas habilidades blandas, ¿no? Que son en el manejo de grupos, en el desarrollo de reuniones, pero hay aspectos básicos justamente relacionados a estos temas que son las cosas que no necesariamente aparecen ni siquiera en la normativa, sino que son elementos, digamos, que más de organización, de manejo de grupos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas principales que tiene que tener el ejecutivo o la persona que está en el nivel ejecutivo para poder abrir una sesión y poder llevarla de una manera fluida, digamos que con bastante orden y con sistematicidad? ¿Qué es lo que tiene que procurar esta autoridad del nivel ejecutivo? Mira, mi querido, es un primerito y súper importante para que una sesión se pueda establecer como tal, indispensable que exista una convocatoria. Y una convocatoria formal, una convocatoria por escrito. Recordemos que el lunes, cae el día lunes 15 de mayo, se van a reunir ya las autoridades en la sesión inaugural en todo el país. Pero debe existir una convocatoria previa. Es decir, que nosotros, siquiera el día miércoles o jueves, debe existir ya un escrito firmado por el ejecutivo, por el alcalde o el presidente de la junta, en donde señale ya los puntos del orden del día que se van a tratar en la sesión inaugural. En la sesión inaugural es preciso que exista esta convocatoria previa, porque sin esta, incluso la sesión inaugural puede quedar invalidada. Si no se establece una convocatoria que sea práctica, que sea ordenada, la sesión se puede dar en desorden. Por eso la convocatoria es importantísima, es fundamental. Incluso en las convocatorias deben estar detallados los puntos del orden del día de tal forma que exista la capacidad de que los concejales al leerla sepan ya el tema que se va a tratar, incluso sepan cómo pueden mocionar un punto para que sea o no aprobado. La convocatoria, yo les comentaba en estos espacios que tenemos previamente, que en la convocatoria, por ejemplo, no se debe poner temas relacionados con la constatación del quórum, que he visto que es un error legislativo que sucede en muchos órganos colegiados. Como primer punto nos ponen constatación del quórum y después ponen apertura de la sesión. Esto es improcedente de temas parlamentarios, porque para que se pueda abrir la sesión, previamente ya debió existir una constatación del quórum. Previamente ya debe haberse verificado que se encuentren presentes del alcalde, quien preside, o el presidente de la junta parroquial, o que se encuentren los concejales reunidos o todos los miembros de la junta en este organismo donde se van a reunir para que se pueda dar inicio a la sesión. Entonces, el primer punto indispensable es que exista la convocatoria. Acuérdense, en la convocatoria no podemos poner puntos relacionados con constatación del quórum, sino generalmente lo primero que se hace en la sesión inaugural, el primer punto es el himno al Ecuador. No está dentro del COTAP normado, que debe ser así, pero por ejemplo en los de ordenanza del municipio de Quito sí se establece que el primer punto sea el himno a Quito. Entonces mi recomendación es que para que ustedes puedan hacer una sesión inaugural que se lleve conforme lo establece la normativa, revisen sus ordenanzas internas.
Cada municipio tiene una ordenanza que regula cómo serán las sesiones de su propio municipio. Por ejemplo, en el municipio de Pastaza, el primer punto siempre debe ser el acta de la sesión anterior. En el de Quito, como les digo, el primer punto es el himno a Quito. Probablemente en otro municipio tal vez no se detalle específicamente cuál debe ser el primer punto. En otros municipios nos digan el primer punto debe ser el himno al Ecuador o el primer punto debe ser las palabras del señor alcalde. Pero es preciso que ustedes revisen su normativa interna. Ahora, como miembros de estos cuerpos colegiados, ustedes indispensablemente deben saber el COEPAP. Hay veces que decimos, ay, pero es tan grande, pero no me voy a poder leer todo, pero a veces no entiendo mucho lo que dice ahí. No, ustedes deben buscar herramientas, deben buscar formas de poder conocer estos temas generales de cómo se deben desarrollar las sesiones, cómo se debe desarrollar el régimen parlamentario y sobre todo la normativa interna que le regula a cada uno de ustedes. Desde ya, yo creo que deberían ir ya al municipio, a la junta parroquial, preguntarles a las autoridades que ahorita están en función, a la secretaria, ¿sabe qué? ¿Usted sabe qué ordenanza regula aquí el manejo del municipio? ¿Cómo se regula el manejo de las sesiones del consejo? ¿Cómo se regulan las sesiones de las juntas parroquiales? ¿Tienen un ejemplo? Acordémonos que ahora por obligación todas las convocatorias deben ser públicas. Y no públicas solo para las partes, es decir, no públicas solo para los que ese día fueron al salón o solo para los que ese día se encontraban en el municipio. Entonces, otra característica que ustedes deben revisar y deben incentivar que la sesión inaugural sea pública, que cualquier persona que desea no participar, sino más bien acudir a la sesión inaugural pueda hacerlo. Entonces, ustedes deben prever ya un espacio adecuado. Yo sé que en las juntas parroquiales es complicado porque muchas de ellas no tienen espacios amplios donde puedan desarrollar sus sesiones, pero en la sesión inaugural traten de, por ejemplo, tal vez un Facebook Live o si tienen alguna radio dentro de su ciudad que les pueda retransmitir, o el departamento de comunicación, como les digo, ahora con los celulares se puede, hasta por TikTok he visto que muchos candidatos han realizado sus transmisiones, entonces es indispensable que se pueda transmitir estas sesiones. Como acuérdense, la primera característica, las convocatorias que deben tener un orden, que deben ser realizadas previamente, y la segunda siempre deben ser públicas. Yo te cuento aquí como una anécdota que vino una candidata, creo que era de Palora, y nos decía, a mí me gustaría poder saber cómo se realizan las sesiones de acá en Pastaza, porque en nuestra ciudad las sesiones son a puerta cerrada, no son públicas las sesiones del consejo, no dejan entrar a nadie. Entonces, imagínense, es una locura lo que está sucediendo porque las sesiones son públicas conforme lo establece la normativa, y nosotros como funcionarios públicos y las autoridades deben garantizar que eso se respete. Ahora que ya estamos... Damaris, en ese punto, entonces, solamente para puntualizar, tenemos entonces una previa revisión de la normativa interna, ¿no es cierto? Para saber cómo se desarrollan, sean por ordenanza o por reglamentos, en el caso de las juntas parroquiales, las sesiones, ¿no es cierto? Las sesiones ordinarias, y seguramente tienen alguna especificidad, la inaugural. Y la otra, obviamente, esto tiene que implicar un tema de transparencia, no solamente en la sesión inaugural, sino en todas las sesiones, en donde tienen que ser públicas estas sesiones de consejo o de junta parroquial o del consejo provincial. A mí me queda algo siempre inquietando con este proceso. La persona que va a moderar el espacio, que por lo general es el presidente o el alcalde o el prefecto, también obviamente le decís que es prefecta, alcaldesa o presidenta de una junta parroquial, tiene que tener a la mano esta persona que ayude como a sistematizar todo el proceso. Sabemos que al inicio tiene que ser nombrado este secretario, y en el caso de una junta parroquial, a diferencia del nivel provincial y del nivel cantonal, la junta parroquial no tiene más funcionarios, puede ser, muchas veces no tiene a nadie quien proponerle de inicio como secretario ad hoc. ¿Qué es lo que tiene que hacer puntualmente ya esta persona que va a estar, digamos que iniciando la apertura, y necesita tener una persona que tome la palabra, que sistematice los primeros puntos? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Por ejemplo, bueno, les cuento algo así súper práctico para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias. Generalmente en la sesión inaugural existe un maestro de ceremonias que es muy aparte de quienes van a integrar el secretario ad hoc o los miembros del consejo, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales. Muchas veces el presidente de la junta parroquial ha tenido una persona que le estaba acompañando durante su campaña, entonces generalmente nada más es el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias que yo decía al inicio de la sesión, toma el micrófono, da la bienvenida a las personas antes de que se instale toda esta liturgia, por así decirlo, parlamentaria. Entonces el maestro de ceremonias da la bienvenida y permite, tal vez, si ustedes desean nombrar a cada autoridad una vez que va ingresando y toma asiento en la parte generalmente de adelante del auditorio, les puede ir nombrando, hace el ingreso el señor alcalde, hace el ingreso el señor concejal, hace el ingreso el miembro de la junta parroquial. Entonces llegan las personas, toman posiciones, pero imagínense temas así súper pequeñitos que parecen imperceptibles, pero que se deben tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, el que preside esta junta ya debe tener, ¿no?, los nombres puestos, ya debe preverse en dónde se van a sentar, porque a veces decimos pasa y todos se quedan y en dónde me siento y qué puesto ocupo y me pondré aquí, vaya alguien a sentarse en la mitad, que generalmente es donde se sienta quien preside la sesión. Entonces, mi recomendación es que utilicemos estos pisapapeles en donde están ya los nombres y de tal forma que están colocados. Ahora dice, ¿cómo le pongo? ¿Por qué le voy a poner a un concejal acá y el otro en la otra esquina y al miembro de la junta parroquial? Que sin que se sientan aludidos, porque esas pequeñas cosas a veces pueden decir, me puso al lado del alcalde, me puso en la otra esquina. Entonces, mi recomendación es que se haga en orden alfabético, que es como yo lo he manejado. Entonces, en orden alfabético por el apellido, comenzando de derecha a izquierda, para que no existan alusiones personales de nada ni de nadie, y la persona que preside en la mitad de los miembros de este cuerpo colegiado. Como les decía, viene el maestro de ceremonias de ahí y después de eso le presenta a quien va a ser secretario ad hoc de la sesión. En nuestra ordenanza interna establece que el secretario ad hoc debe ser un funcionario de carrera, abogado. Entonces justo yo tengo acá una compañera y le decía, usted cumple con el perfil, usted es funcionaria de carrera, usted es abogada, lo lógico sería que usted pueda presidir la sesión y mi recomendación es que sea así. En las juntas parroquiales, al no tener funcionarios, porque hay muchas juntas parroquiales que no tienen todo este aparataje, puede ser incluso un miembro de la junta parroquial. Ahora, mi recomendación también es que para esta sesión pueda existir una pequeña guía, como un diálogo, como como cuando en las telenovelas o en la televisión, en las películas, tienen diálogo los actores, algo así. Para que en la primera sesión, que no somos tan expertos en quién habla primero y después qué se dice y cómo existe esta guía, este diálogo, en donde las personas puedan ir revisando en qué parte de la sesión estamos y quién sigue interviniendo, sobre todo el diálogo entre el secretario ad hoc y entre el alcalde. Y sobre todo si es una persona, si es reelecto, él va a desenvolverse bien, pero si está por primera vez, a pesar de que tenga buen vocabulario, estos temas parlamentarios siempre es importante irlos puliendo, entonces podremos hacer una guía. En la sesión inaugural el secretario ad hoc puede ser, entonces, como les digo, preferiblemente un funcionario de carrera que sea abogado y quien empieza a constatar el quórum. Entonces, el primer acto es ese. Ya, avanzando un poco porque veo que ya los tiempos nos van empezando a cortarse. Querida Damaris, y a todos los amigos, recordarles que estamos hablando justamente de la sesión inaugural, todo este proceso que implica la sesión y digamos que el primer paso hacia la gestión de todo lo que vendrá durante los 4 años para los gobiernos locales. ¿Cuáles son los puntos específicos que se deberían tratar en una sesión inaugural? ¿Qué hacemos para que no sea agotador o muy exigente la sesión, pero tampoco que quede muy flojo, digamos que en función de los temas y de la importancia que es hacer este primer acercamiento entre la sociedad civil y sus autoridades electas? Bueno, mi recomendación primero en términos generales, la sesión no deberá tal vez durar más allá de 1 hora y media, 2 horas, para que no sea
agotador. Podría iniciar a las 9, 10 de la mañana, preferible que sea en la mañana, ¿no? 9, 10 de la mañana, con eso terminamos la sesión y todos nos vamos a almorzar. Entonces, es preciso que se tomen en cuenta estos tiempos. Mi recomendación del orden del día es primero por la solemnidad de este acto, siempre que exista el himno al Ecuador, se termina con el himno a la ciudad. Como primer punto, pueden existir, y en la norma nos establece, ¿no?, que en la sesión inaugural se debe elegir primerito al alcalde, a la alcaldesa o el vicealcalde o vicealcaldesa, que será la segunda autoridad, o al presidente de la Junta Parroquial o vicepresidenta de la Junta Parroquial. Entonces, en el orden del día precisamente deberá detallarse aquello. También nos dice debe existir una acta constitutiva del Consejo Municipal. A veces este punto es un poco obviado porque no se establece como tal una acta, sino lo que se hace es nos constituimos y ya están todos aquí. Entonces, para que exista una formalidad en esta sesión, mi recomendación es que sí exista un acta por escrito en donde puedan firmar todos los miembros del Consejo Municipal. Claro que ese no es el acto por el cual se constituyen y por el cual se declaran autoridades, sino más bien cómo está conformado el Consejo Municipal. Después de eso, sí nos señala la ley que debe existir la elección del secretario. Entonces, en ese momento, la elección del secretario es de una terna que envía el alcalde. Para esto, los concejales deben tener ya conocimiento de la terna y pues se tomará la votación está tomando la votación sobre los candidatos y el candidato que ha tenido los votos es el que pasa a ser secretario. En ese preciso momento, ya literalmente se levanta de su asiento la persona que ha sido nombrada y toma posesión en vez del secretario ad hoc. El secretario ad hoc se quedará a un ladito, se retirará, pero ya literalmente toma parte de la sesión. Es por eso que en el acta inaugural la deben suscribir el alcalde, el secretario ad hoc y el secretario que fue electo, porque fueron los tres que estuvieron interviniendo en esa sesión. Ok. Después, digamos, esta es la liturgia que debe tener y los temas fundamentales que debe tener la convocatoria. De ahí existen otros temas, por ejemplo, dentro de nuestra ordenanza se establece que la sesión debe terminar con las palabras del alcalde en donde dé su discurso relacionado al modelo de gestión que está proponiendo para la municipalidad. Eso es una ordenanza interna, entonces revisen sus ordenanzas para que ustedes también cumplan con esta normativa, pero sí sería bueno terminar con las palabras del señor alcalde. Por ejemplo, en nuestra ordenanza interna se regula que antes de elegir a la vicealcaldesa debe haber palabras de bienvenida de uno de los concejales. Imaginen esos detalles ya que da la ordenanza de este municipio. Es por eso que ustedes deben revisar, pero el COTAD en general nos establece estos parámetros generales y ahora de las particularidades revisan en su normativa interna. Gracias, mi querida Damaris. Yo quisiera saber también, ya que estamos hablando un poco de la sesión inaugural, este ejercicio con la ciudadanía. Acabas de decirnos que toda sesión es pública y a veces hay mucho recelo e inclusive hasta resistencia para que realmente se lleve estas sesiones de manera pública, por distintas connotaciones. Puede ser por conocimiento de la ley y también desconocimiento. Algunos, a pesar de que conocen, hacen de las sesiones un espacio privado. Esta sesión inaugural, además de ser la primera en el año, debería dejarnos algunos elementos sobre el protocolo de lo que va a hacer el alcalde en sus siguientes días, meses y años. Y la pregunta es, ¿quedaría muy incompleto si también se le da alguna participación a cada uno de los legisladores? ¿Cómo le ves tú ese ejercicio? Mira, cuando nosotros hablábamos sobre las sesiones, yo decía que siempre debe haber un tema de paridad, que debe haber un tema incluso de justicia. Ahora, recordemos también que los concejales dentro de cada ordenanza pueden tener un tiempo de intervención. Ahora, lo importante, Edison, es que puede existir la participación, pero también sí, dependiendo del número de miembros del consejo, puede tornarse un poco extensa y puede perder el impacto que queremos que tenga la sesión inaugural si se toma más del tiempo convenido.
si son en Quito, son 22 miembros del Consejo Municipal. Imagínate que existan 22 personas hablando y cada una con ideas que de seguro son súper importantes, pero se tomará solo en la intervención unas 2 o 3 horas y más los otros puntos, la sesión se va a volver un tanto extensa. Y el objetivo no es eso, el objetivo es que sea una reunión y una sesión en donde incluso la ciudadanía pueda sentir esa cercanía que tienen con las autoridades recién electas. Por eso, si son cuerpos colegiados demasiado extensos, mi recomendación es que más bien pueda existir un delegado por cada bloque, puede ser, un delegado por cada bloque, como se maneja en la Asamblea Nacional, y en los consejos municipales que son pequeños, nosotros somos 7 concejales más el señor alcalde 8, podría haber una participación, pero mira, si solo es una participación de 10 minutos por concejal, ya es 1 hora que nos estamos tomando solo en escuchar a cada concejal. Imagínate una intervención pequeña de 10 minutos, que sería importante, pero mi recomendación más bien es que se puedan actuar por bloques y que si todos los concejales insisten en tomar, pero recordemos que en la sesión inaugural, en la convocatoria, ya debe estar detallado esto. No es que ese día un concejal alza la mano y puede decir, yo también quiero tomar la palabra. No, porque precisamente para que las sesiones se lleven a cabo con orden, se debe respetar lo que se establece en el marco, que es la convocatoria. Si en la convocatoria se establece palabras del concejal A, B, C, D, son los que permitirán tener la palabra, pero si dentro de la convocatoria no se establece esos parámetros, no se puede tomar la palabra, porque podría incluso quedar invalidada esa sesión inaugural. Entonces, al ser una sesión en donde se van a elegir a la segunda autoridad del Ejecutivo, en donde se va a elegir al secretario, es preciso que se cumpla con la normativa, porque podemos caer el riesgo de que sea invalidada y querer invalidar el nombramiento de la segunda autoridad y ser incluso un artilugio que puedan utilizar para invalidar esa sesión y poder elegir a otra segunda autoridad. Entonces, mucho ojo todos con estos temas para que la sesión sea llevada con orden, para que se respete lo que establece la normativa, para que se respete lo que establece la convocatoria y sobre todo no se invaliden las sesiones inaugurales, que la verdad sí sería un inicio bastante complejo para quien va a ser la autoridad ejecutiva. Y como dijo Edison, el objetivo es que poder tener gobernabilidad, no en beneficio personal de la autoridad, sino, acuérdense, en beneficio de los ciudadanos. Yo siempre digo que nosotros somos autoridades públicas, servidores, no autoridades, servidores públicos, y nos debemos a la ciudadanía. Y por ellos es que debemos nosotros ser mesurados, ser súper sabios e inteligentes en las decisiones que estamos tomando dentro del Consejo Municipal. Qué bueno escucharte, querida Damaris, y esperamos también que este programa vaya calando en las reflexiones de cada una de las personas que van a estar de una u otra forma en la gestión pública local. Yo quisiera solamente hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Qué importante es tener primeros acuerdos, qué importante es definir claramente los aspectos de orden logístico, tener claridad sobre cómo se va a desarrollar ese espacio, ¿no es cierto?, para que podamos demostrar realmente fortaleza desde el primer día de la gestión. Fortaleza no solamente en el espacio de lo administrativo, en el espacio de lo político, inclusive en el fortalecimiento en la propia imagen institucional. Y para eso se tienen que tener algunas cosas que tú nos recomiendas claramente: reuniones previas, acuerdos establecidos, claridades sobre cómo se va a desarrollar la agenda, ¿no es cierto? Tener estos temas que parecerían medios más de, digamos que más de una lógica de una ceremonia, pero sí definir claridad sobre cómo se da la formalidad al espacio, si es con un himno, si son con palabras, si es con representaciones, ¿no es cierto? Que invite a la ciudadanía a ver que el gobierno local va a estar seguro, va a estar confiado con todas sus autoridades, realmente siempre pendientes y pensando en una hoja de ruta bastante clara. Y por otro lado, obviamente, en esa estructura que ya para la propia sesión ordinaria implica también unos acuerdos de cómo llevar la sesión. Esto seguramente va a ir madurando con el paso de los tiempos en las autoridades, pero siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, la primera imagen es la que cuenta. Entonces, eso es importante también para esta gestión. Damaris, estando ya al final de nuestra programación, quisiéramos saber cuáles serían tus palabras
finales y recomendaciones finales para quienes vamos a encontrarnos en este 15 de mayo en este proceso de transición, ¿no es cierto?, de inicio de una nueva gestión para los siguientes 4 años y que sea lo mejor, obviamente, para el Ecuador. Mis palabras finales primero son: piensen en la ciudadanía, piensen en aquellos que confiaron en ustedes con su voto. Estoy segura de que tienen todas las mejores intenciones para con la ciudad, pero esas intenciones deben ser plasmadas en acciones. Entonces, acciones positivas, respetando siempre lo que establece la normativa, respetando siempre lo que establece en nuestro marco, que es el COTAD, y sobre todo desarrollando una actitud que permita dar gobernabilidad, que permita más bien tener acciones afirmativas. Por ejemplo, en nuestro Consejo Municipal a veces hay documentación o información que no llega a tiempo, que no está bien detallada. No, más bien corregir. Si corregimos y volvemos a tratar. O sea, ¿por qué? Porque el objetivo no es parar y decir no se pasa, sino hacerlo bien, pero también dar esta gobernabilidad. Entonces, mis palabras finales es: pensemos en los ciudadanos, recordemos que las autoridades y los servidores estamos aquí para servir, para entregar, para dar, y estoy segura que en la sesión inaugural con estos pequeños tips les va a ir bien, y cualquier cosa, mi querido Edison, estoy pendiente de todo. Muchas gracias, querida Damaris. Hemos conversado entonces el día de hoy un tema muy importante como es la sesión inaugural. ¿Es lo único que debe preocuparnos? Obviamente que no. Les invitamos a todos nuestros amigos de los gobiernos autónomos centralizados a que sigan escuchando Por Gada al Aire. Para mí ha sido todo un honor tener a Damaris en la sala, y conmigo, Edison Mafla. Nos veremos hasta una nueva oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por Gada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.